voy a enseñar cómo resolver un ejercicio de transbordo en Solve. Tenemos el siguiente ejercicio. Se desea transportar acero de construcción de Adelca desde Calderón, la ferroviaria y Quitumbe, pasando por 3 centros de distribución, centro P, centro Q y centro R, para finalmente llegar a 3 distintas construcciones ubicadas en Nayón, Cumbayá y Conocoto. Se indican los costos expresados en dólares, así como las unidades de oferta y demanda. Se desea determinar cómo se deben transportar las unidades de acero con la finalidad de minimizar los costos. Aquí tenemos el gráfico sobre el ejercicio. Tenemos Calderón como el punto A, la ferroviaria B y Quitumbe C. De Calderón se distribuyen 250 unidades al centro P y 90 unidades al centro Q. De la ferroviaria al punto B se distribuyen 130 unidades al centro P, 115 unidades al centro R, y desde Quitumbe se distribuyen 160 unidades al centro Q y 125 unidades al centro R. Desde los centros de distribución se distribuyen desde el centro P 70 unidades a la construcción de Nayón 1, desde 55 unidades a la construcción de Conocoto 3, desde el centro Q tenemos 20 unidades a la construcción en Cumbayá y 35 unidades a la construcción en Conocoto, y del centro R se distribuyen 15 unidades a la construcción en Nayón y 35 unidades a la construcción de Cumbayá. Estos valores que tenemos aquí son el costo unitario de cada centro. Empezamos el ejercicio. Tenemos el paso número 1, que es la identificación del problema. Lo que queremos conocer en este ejercicio es determinar un plan óptimo de envío que minimice los costos de transporte. Como paso número 2 tenemos la identificación de las variables. Para realizar este paso tenemos que proceder a tomar en cuenta a dónde se dirige cada unidad a cada centro de distribución. Por ejemplo, tenemos del centro tenemos X a P. Que se refiere al número de unidades desde Calderón hacia el centro P. Y continuamos con las siguientes flechas que tenemos aquí. Por ejemplo, de Calderón A se dirigen hacia el centro Q, entonces sería X a Q es igual al número de unidades desde Calderón hacia el centro Q. Seguimos con las siguientes unidades de los otros centros de oferta. Aquí tenemos XBP, que se refiere a las unidades que van desde la ferroviaria hacia el centro P. Continuamos con las unidades que van desde los centros de distribución hacia las construcciones. Entonces, XP1 se refiere a las unidades que van del centro P a la construcción en Nayón 1. Entonces sería XP1 es igual al número de unidades desde el centro P hacia la construcción Nayón. Y de igual forma con los siguientes datos que nos da en el gráfico.
Listo, ahí tenemos todos los datos que se presentan aquí. Seguimos con el paso 3, que es la función objetivo. ¿Y a qué se refiere la función objetivo? Aquí determinamos el Z-min, que es la fórmula para poder minimizar los costos. Entonces, aquí vamos a tomar los números de las unidades. Quiere decir, de las variables que tenemos acá, aplicamos el número de unidades. Entonces, 250 XAP. Empezamos con eso, 250 XAP, más, seguimos con AQ, que serían 90 unidades que van del calderón hacia el centro Q. Y aquí tenemos la función objetivo. Seguimos colocando los números de las unidades que se dirigen desde cada centro de destino hacia los centros de distribución o las construcciones. En total tenemos 12 datos que nos van a servir para resolver el ejercicio. Seguimos con el paso número 4. El paso 4 son las restricciones. Primero tenemos como 4.1, vamos a colocar las restricciones de oferta. Como nodos de oferta tenemos Calderón, La Ferroviaria y Quitumbe. Entonces, en el nodo Calderón tenemos que XAP más XAQ tienen que ser menor o igual a 50.000. Entonces colocamos aquí. En el nodo Ferroviaria tenemos que XBP más XBR tiene que ser menor o igual a 40.000. Después en el nodo Quitumbe tenemos que XCQ más XCR debe ser menor o igual a 45.000. Una vez hechas las restricciones de oferta, continuamos con las restricciones de transbordo. Como restricciones de transbordo tenemos los centros de distribución P, Q y R. Entonces empezamos con el nodo, el centro P. Tenemos que las unidades que entran más las unidades que salen deben ser igual a 0. Entonces ponemos XAP más XAQ
debe ser igual a las unidades que salen, que sería xp1 más xp3. Entonces colocamos x a p xp, p debe ser igual a las unidades de xp1 más xp3. Para realizar tenemos que igualar a 0 esta ecuación, entonces sería x menos xp1 menos xp3 debe ser igual a 0. Y esta sería la restricción que vamos a utilizar de este nodo. Continuamos con el nodo del centro Q. X a C, X a Q más XCQ igual a XQ2 más XQ3 y le igualamos a 0. Ahora con el nodo centro R. Tenemos que xbr más xcr debe ser igual a xr1 más xr2. Y le igualamos a 0 como las anteriores ecuaciones. Como 4.3 tenemos las restricciones de demanda. Como restricciones de demanda tenemos la construcción de Nayón, de Cumbayá y de Conocoto. Aquí vamos a colocar de la siguiente forma. En la construcción de Nayón tenemos que xp1 más xr1 debe ser mayor o igual a 15.000. El nodo construcción Cumbayá tenemos que xq2 más xr2 debe ser mayor o igual a 25.000. Y finalmente el nodo construcción Conocoto es xp3 más xq3 debe ser mayor o igual a 20.000. Ahora las restricciones de no negatividad.
estas nos indican que todos los valores deben ser mayor o igual a 0. Entonces, aquí coloco que son del 1 al 6 y representa los orígenes. Los orígenes son Calderón, la ferroviaria Quitumbe y también los centros de distribución, porque desde aquí salen hacia las construcciones. Y como destinos tenemos también los centros de distribución y las construcciones, entonces son 6. Ahora sí, continuamos con la tabla para poder realizar el ejercicio. Aquí tenemos la tabla que nos permitirá ingresar los datos y después aplicar la fórmula de solver. Primero, tenemos zmin. En las variables colocamos todas las que pusimos en el segundo paso en la identificación de variables, que son 2 en total, x a p, x a q, etc. Entonces aquí están, yo ya les ingresé, están todas las variables. En los costos van los valores que tenemos en la función objetivo. Entonces en zmin tenemos en AP 250, AQ 90, BP 130 y así continuamos ingresando los datos. En los resultados colocamos 0 porque estos valores son los que van a variar al acabar el ejercicio. Y aquí en zmin ingresamos la fórmula de suma producto. Como matriz 1 seleccionamos la fila de los costos. Y como matriz 2 los resultados. En las restricciones, de igual forma colocamos las variables aquí y empezamos a colocar los datos del paso cuarto, que son las restricciones. Tenemos las restricciones de oferta. Voy a ocultar las otras restricciones para poder ver bien en la tabla. Las restricciones de oferta son x a p, ponemos como valor 1, AQ1 debe ser menor o igual a 50.000. Seguimos con el siguiente. XBP más XBR debe ser menor o igual a 40.000. XQ más XR debe ser menor o igual a 45.000. Seguimos con las restricciones de transbordo. Entonces tenemos que XAP más XBP menos XP1, ponemos como menos 1, y menos XP3 debe ser igual a 0.
el centro Q tenemos x a q más xq menos xq2 menos xq3 debe ser igual a 0. Y el nodo centro R es xbq aquí es xbr más xcr menos xr1 menos xr2 debe ser igual a 0. Estas son las restricciones de transbordo. Y ahora las restricciones de demanda. Tenemos que xp1 más xr1 debe ser mayor o igual a 15.000. xq2 más xr2 debe ser mayor o igual a 25.000. Y finalmente xp3 más xq3 debe ser mayor o igual a 20.000. Lo que nos falta ahora es colocar la fórmula de suma producto en las celdas del valor. Entonces tenemos igual suma producto como matriz 1 seleccionamos las celdas de los costos, no, las celdas de los resultados. Aplastamos F4 que nos va a permitir bloquear estas celdas y poder desplazar sin que se nos descuadre la fórmula. Y como matriz 2 va la primera fila que corresponde al primer valor. Deslizamos y tenemos nos va a salir 0 hasta poder aplicar la fórmula de datos de Solver. Nos dirigimos en la barra de herramientas de datos y en caso de que no tenga activado el Solver, nos dirigimos a Archivo, Opciones, Complementos, damos clic en Solver y damos un visto en Solver, ponemos aceptar y nos va a aparecer aquí en la barra de herramientas. Entonces ahora sí nos dirigimos a Solver. En establecer objetivo ya está seleccionado, es la celda al lado de ZMIN. Queremos minimizar costos, entonces aplastamos min, cambiando las celdas variables de aquí. Y sujeto a las restricciones, colocamos agregar. Vamos a ir colocando según los signos, entonces los 3 primeros tienen el signo menor o igual y a estas restricciones ponemos agregar. Vamos con los 3 siguientes que tienen el signo igual con estas restricciones y los 3 últimos
que es la celda mayor o igual con estas restricciones. Y como les explicaba antes, tenemos las restricciones de no negatividad. Seleccionamos estos valores que deben ser todos mayor o igual a 0. Ponemos aceptar. En método de resolución colocamos esta de aquí y ponemos resolver. Ponemos aceptar y tenemos las respuestas. Para minimizar costos de 7.200.000 tenemos 45.000 unidades en XAQ, 15.000 unidades en XBR, 25.000 unidades en XQ2, 20.000 unidades en XQ3 y 15.000 unidades en XR1. Para poder estar más claros con esto, vamos a realizar otra vez este gráfico, pero solo con los datos que queremos conocer. Voy a pegar este gráfico, pero solo con los centros y las flechas. Y ahora voy a colocar las unidades de AQ. AQ se refiere a las unidades que se dirigen desde Calderón hacia el centro Q. Entonces sería de Calderón al centro Q tenemos 15.000 unidades. El siguiente es XBR, perdón, aquí son 45.000 unidades. En XBR son 15.000 unidades. BR después XQ2 25.000 unidades, Q2 tenemos 25.000 unidades, XQ3 20.000 unidades, y XR1 15.000 unidades. Listo, y tenemos el cuadro completo. Y voy a detallar con una descripción la interpretación de resultados. En interpretación de resultados queremos conocer que para determinar un costo mínimo de transporte de 7.200.000 unidades se debe enviar los siguientes datos: 45.000 unidades desde Calderón hacia el centro Q, 15.000 unidades desde la ferroviaria hacia el centro R, 25.000 unidades desde el centro Q hacia la construcción Cumbayá, 20.000 unidades desde el centro Q hacia la construcción Conocoto y 15.000 unidades desde el centro R hacia la construcción Nayón. Listo, hemos terminado el ejercicio.
Muchas gracias.